Hola, somos el equipo 5 y esta es nuestra evidencia de la situación problema. El equipo está conformado por Mauricio Mata, Carol Torres, Rodrigo Ralón, Rodolfo Pont y mi nombre es Luis Carlos Rivas. Sabemos que el mundo necesita energía como moverse. Da luz a hogares, mueve recursos naturales, transporta a las personas. Actualmente los combustibles fósiles son la principal fuente de energía, pero la quema de estos tiene muchas consecuencias ambientales. El reto consistió en investigar el funcionamiento de las celdas solares, galvánicas y de combustible, para después proponer un diseño de celda galvánica para hacer funcionar un motor de entre 1 a 2 volts. ¿Qué son las energías alternativas? Pues debido a su uso, los combustibles fósiles se generan a través de problemas ambientales y pues también climáticos y la contaminación del aire. Además, son recursos finitos y su extracción pues afecta mucho a los ecosistemas. Por ello, exploramos tres alternativas, que es la celda galvánica, la celda fotovoltaica, que es la en medio, y la celda de combustible. Ahora, en cuanto al funcionamiento de las celdas solares, bueno, básicamente tenemos que están hechas con obleas o láminas de silicio, siendo esto un semiconductor. Ahora, para que generen electricidad, lo que va a pasar es el efecto fotovoltaico. En este efecto, lo que sucede es que las obleas, al ser golpeadas con fotones o luz visible o no visible, lo que va a pasar es que van a mover electrones. El movimiento de electrones en este caso va a ser la energía eléctrica. Para lograr esto se necesita que de un lado esté saturada de electrones y del otro no, para que de esta forma haya una diferencia potencial y es así como con la luz se transfieren los electrones. Bueno, ahora, en cuanto a las ventajas, es que requieren poco mantenimiento, no producen residuos al generar electricidad y su costo energético es muy bajo. Ahora, las desventajas es que requieren luz solar, son dependientes de la luz solar, no funcionan de noche. La eficiencia es solo entre un 15 hasta un 23% las más eficientes y tiene una vida útil limitada, lo que significa que después tendrán que ser gestionadas o tratadas. En cuanto al funcionamiento de la celda galvánica, para esto en su versión más simple necesitamos dos contenedores. De un lado vamos a tener un ánodo y del otro un cátodo. En este caso el ánodo se va a oxidar y el cátodo se va a reducir. Entonces, lo que pasa es una reacción redox, o sea, una reacción en la que uno se reduce y el otro se oxida. En este proceso se transfieren también electrones de un lado del contenedor del ánodo, se transfieren electrones al cátodo. Entonces, así es como se produce la electricidad en este caso. Las ventajas es que son altamente portátiles, es un gran motivo de su popularidad, tienen una larga vida útil y son fácil de utilizar. Como desventajas que no son recargables, una vez que agotan su energía ya no sirven de nada. Ahora, en cuanto a la celda de combustible, su funcionamiento se va a parecer a la celda galvánica porque también va a consistir en una reacción. En este caso es la reacción de nuestro combustible que va a ser el hidrógeno con el oxígeno que se encuentra en el ambiente. Ahora, en esta reacción el hidrógeno va a mover sus electrones para poder fusionarse con el oxígeno. En este caso, los electrones van a pasar por el circuito generando nuestra electricidad. Como ya sabemos, la electricidad es simplemente el movimiento de los electrones. Ahora, como ventajas es que son altamente eficientes y no producen mucho ruido. También no producen CO2 en comparación a combustibles fósiles y en su vez producen agua y puede funcionar de forma continua mientras haya combustible. Ahora, como desventajas es que el hidrógeno es muy caro y aún no hay infraestructura que pueda transportar el hidrógeno de forma eficiente y también los materiales para hacer funcionar esto son muy costosos, entre ellos el platino. Nuestro objetivo fue comparar experimentalmente tres fuentes de energía alternativa mediante la construcción y prueba de una celda galvánica, una celda solar y una celda de combustible. Esto con la intención de evaluar su voltaje y su capacidad para alimentar un pequeño motor eléctrico. El método que utilizamos para la construcción de la celda galvánica fue utilizar un tubo de cobre y una barra de magnesio,
las cuales colocamos en una disolución de sulfato de cobre de 0.5 de molaridad y luego las conectamos mediante cables Caimán al motor que estábamos utilizando. Las reacciones que vimos fue que el magnesio se oxidó, siendo el ánodo, y el cobre se redujo, siendo el cátodo. El voltaje obtenido fue en 1.56, lo cual vimos que fue suficiente para mover el motor eléctrico. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Mata Pineda y a mí me tocó presentar las partes del método de construcción para la celda solar y la celda de combustible. Entonces empezaré con la celda solar. Pues básicamente para este tipo de celdas se utilizó una celda solar fotovoltaica conectada al mismo motor, al mismo juguetito, y se utilizó en diferentes circunstancias o en diferentes condiciones. Principalmente en la luz natural, de 1.8 voltios nos dio esta medida, que para esta medida nos salimos del salón para poder pues, tener la medida como se debe, ¿no? Y como se observa, dio un total de 1.8 voltios, que es mayor a la de 1.5 del juguete. Entonces, en esta condición, el juguete se movió de manera muy rápida, mucho más rápida de lo que se movía con el otro tipo de celdas ya previamente utilizadas. Ahora, la luz artificial nos dio un total de 0.6 voltios y sin luz nos dio 0 voltios. Y como breve conclusión tenemos que bajo la luz solar el motor encendió rápidamente, demostrando la eficacia de esta fuente y que básicamente depende de esto, ¿no? También yo a manera de conclusión es que se puede usar de manera muy práctica y es muy buena fuente de energía. Ahora, para el método de la construcción de la celda de combustible, pues lo que se utilizó fue una celda de combustible tipo PEM. Se utilizó hidrógeno generado por electrólisis. Y las reacciones químicas fueron, en el ánodo, el hidrógeno se convierte en protones y electrones. Los electrones son los que salen del circuito para dar energía al motor. Esto es clave, y voy a mencionar de nuevo. Los electrones son los que salen para dar energía al motor. Y el cátodo, el oxígeno, se combina con estos protones y electrones para formar agua. Ya como manera de conclusión, el voltaje de esta celda fue de 0.7 voltios, permitiendo que el juguete, bueno, no el juguete, perdón, que el motor funcionara con estabilidad. Y esto comprueba que la celda de combustible es una solución de energía constante y limpia, que pues en su caso el único desecho es el agua. Como siguiente tenemos nuestra tabla de resultados, donde podemos observar que la celda galvánica nos produjo 1.57 voltios, pero además produjo desechos metálicos, lo cual hace que no sea una energía renovable. Y además, adicional a eso, se observó que su funcionamiento es de inmediato. De ahí seguimos con la celda solar, lo cual nos produjo un voltaje de 1.8 voltios. Y no produjo ningún residuo, lo cual lo hace una energía renovable. Y también se observó que es muy eficiente bajo la luz directa, pero por la misma razón su eficiencia puede fluctuar mucho dependiendo de la exposición que tenga el sol. Además, por último, con la celda de combustible nos produjo 0.7 voltios y el único residuo que produjo fue el agua, lo cual hace una energía renovable. Y también se observó que fue la más estable. Ahora, lo más importante es que las tres celdas lograron encender el motor confirmando su capacidad de producir energía útil y se observó que la energía solar fue la más eficiente, mientras que la de combustible ofreció el funcionamiento más limpio y la galvánica, aunque práctica, generó residuos metálicos, lo cual no es muy conveniente. Y estos resultados reflejan la viabilidad de las energías limpias en aplicaciones simples, como la de prender la batería como encender el motor de un pequeño juguete. Y por último, todas las celdas generaron energía suficiente para el motor. La celda solar resultó ser la más eficiente, la celda galvánica, aunque económica, es algo contaminante, y la celda de combustible es limpia pero costosa. Así que con esto concluimos que las energías limpias pueden reemplazar progresivamente los combustibles fósiles, pero siempre que se optimice su accesibilidad y rendimiento.